Hola, en este vídeo vamos a hablar de la emoción miedo y cómo la podemos afrontar desde una actitud y posición interna de valentía. Mi nombre es Paula Folk y te doy la bienvenida a este canal, así que ponte cómodo, cómoda y te sugiero que cojas un papel y boli y apuntes todo aquello que te resuene o que te pueda ser útil para tu aprendizaje. En primer lugar, siempre es importante, antes de conceptualizar, tomar conciencia desde la práctica de en qué situaciones a mí se me activa la emoción miedo y tengo especial dificultad para afrontarla desde una actitud de valentía. Entonces, una vez tengas estas situaciones, que quizás es en una área concreta de tu vida o en ciertos momentos o micromomentos, da igual, pero sí que es importante que concretes exactamente cuándo aparece el miedo en tu vida, lo más importante es poder identificar la emoción que sientes. No solo que siento miedo, ok, pero ¿cuál es ese miedo? De forma concreta y específica. ¿Cuál es ese miedo? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se da en tu vida el miedo? O sea, concreta, concreta, concreta. Muy importante. Una vez identificado, es mucho más fácil poder mirar nuestra historia de terror desde un prisma como observadores, como siempre digo. No es tanto cómo lo hago para transitar esta emoción, sino poder mirarla primero y simplemente como si está en mí, es el momento de conocerlo, ¿no? Pues voy a ver cuál es mi miedo. Entonces, una vez tengo identificado el miedo de forma muy concreta, nos vamos al cuerpo antes de hacer nada, vamos a respirar la emoción, vamos a ver cómo aparece en nuestro cuerpo, qué sensaciones me da y dónde aparece, porque quizás es en el pecho, quizás es en el abdomen, estas dos zonas es muy típico el miedo cuando aparece, también qué sensaciones me da, quizás es como que se me enfrían las manos, las extremidades, es normalísimo que pase esto, porque la emoción miedo tiene una energía muy, muy, muy bajita porque nos lleva como a la necesidad de protección, como después veremos, ¿sí? Entonces, situación donde se te activa el miedo, identifica el miedo y respíralo. Las emociones se respiran antes de hacer alguna cosa más. Entonces, tenemos que saber esto a nivel teórico, que la emoción miedo aparece en nuestro cuerpo para avisarnos de que estamos percibiendo una situación específica de una forma peligrosa o amenazante para nosotros. Ahora no juzgaremos si es real o es irreal. La mayoría de miedos que tenemos a día de hoy son irreales en el sentido de que en el momento no genera un peligro de vida o muerte como quizás hace años pasaba. Y esto tiene una razón de ser, porque normalmente, a medida que vamos creciendo, vamos viviendo experiencias que emocionalmente quizás nos cuestan de gestionar y por lo que sea, en un momento de nuestra vida vivimos una situación y sentimos que no tenemos los suficientes recursos para hacer frente a ella y lo que hacemos es que guardamos la información en el subconsciente de peligro para que para prever futuras situaciones parecidas y así tener cierta seguridad. Esto sí tomamos conciencia de que el miedo que nos advierte de ciertos peligros, quizás en un momento de tu vida aparecieron para eh, experimentar lo que tenías que experimentar y en estos momentos no tuviste recursos y ahora tu mente te está avisando. O sea, con esto quiero decir que quizás no es que esté pasando un peligro, una amenaza real, no lo juzgues, seguramente tiene una base pasada, un origen pasado, ¿vale? También te sugiero que lo mires. Aún así, sea como sea, lo importante es ver que todas las emociones, incluso las desagradables como el miedo, que no significa que sean negativas, es que vienen y aparecen en nuestro cuerpo para avisarnos de que necesitamos seguridad, para confianza y protección. Entonces, si nosotros podemos
en el momento que aparece el miedo, primero ser conscientes, identificarlo de forma concreta. Ah, mira, pues ahora aparece mi miedo a clac, 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 específico. Y en ese momento parar y respirar la emoción. También preguntarnos, ok, ¿qué necesito en esta situación de mí o de la otra persona o en la situación para volverme a sentir en calma? Seguramente seguridad, confianza, protección. Entonces en este momento es, ok, ¿y qué puedo hacer para darme mi necesidad? No que pueden hacer los demás, porque esto sería delegar nuestra responsabilidad. Las emociones son nuestras porque vienen de una percepción de peligro o amenaza. Entonces, en este sentido, ¿qué puedo hacer para darme la seguridad, para volver a recuperar la confianza y el estar en paz? Muchísimas veces, como tenemos el recuerdo de esa vez que afronté la situación desde una indefensión o me bloqueé o salí corriendo porque no sabía cómo afrontar la emoción, nos queda ese recuerdo de esa versión nuestra que continúa no teniendo recursos. Pero seguramente también tienes otras situaciones en las que has afrontado la emoción miedo desde una actitud valiente o desde una posición más de poder interno, que no quiere decir que la emoción haya desaparecido. Este no es el objetivo. El problema no es el miedo, y por favor grábate esto, el problema no es el miedo, sino cómo nos enfrentamos a él, si desde una actitud de valentía a pesar del miedo o desde una indefensión. Esto viene de inspiración de Luis Hay, cuando lo leí de ella, dije, es que evidentemente muchísimas veces pensamos que el objetivo es no tener miedo. No, 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 el objetivo es cómo puedo sustentarme yo en esta situación desde una actitud valiente de quedarme y tener mis recursos de afrontar la situación. Y esto es a nivel individual para cada caso en concreto y tú tienes que descubrir los tuyos. Entonces, me gustaría muchísimo que después de este vídeo compartieras conmigo y con los demás lo que te llevas, lo que has aprendido, lo que te has llevado y lo que sea que quieras compartir en base a cómo lo has hecho tú y qué te ha funcionado en situaciones donde has sentido miedo y en vez de bloquear o escapar, has decidido afrontar y desde una actitud de valentía, porque lo que sea y te haya funcionado para ti puede ser de inspiración también para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar, te mando un fuerte abrazo y seguimos. Adiós.